Hola, hola, bienvenido a un devocional más de Buenos Días, Señor. Estoy muy contento de que estés por aquí. Yo sé que no me conoces, así que me presento. Mi nombre es Emanuel Ramírez y tengo un mensaje de parte de Dios para ti que estoy seguro que va a ser de bendición. Pero mucho antes quiero decirte que si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, a que le des like a cada uno de los videos, que los veas, que disfrutes y que no solo eso, sino que al estar recibiendo de parte de Dios, tengas también tú la capacidad de dar de lo que estás recibiendo. El día de hoy quiero hablarte de un tema muy importante, un tema que ha sido fundamental en mi vida. Y para eso, mientras te voy contando un poco acerca de este tema, te invito a que vayas a tu Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y es un tema muy importante para mí. Yo lo he titulado Abrazando la voluntad de Dios. O puedes también llamarlo Abrazando la soberanía de Dios. Porque vamos a leer algunos cuantos pasajes de la Biblia para poder entender el porqué de este título. Así que vamos juntos a tomar un momento para leer la palabra de Dios. Dice segunda de Samuel capítulo 12 versículo 15: y Natán se volvió a casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Sabes, este es un tema muy fuerte que está pasando en la Biblia. Y no sé tú, pero a mí me encanta que la Biblia no tenga miedo a entrar a hablar de temas que son muy fuertes como la muerte. Incluso está diciéndonos que Dios mismo permitió la muerte de un pequeño. Para recapitular un poco y entrar en contexto a esto que está pasando, estamos viendo a David, que era tiempo de la guerra, en donde los reyes tenían que salir a la guerra y él no salió a la guerra. Sin embargo, se quedó en casa, vio a la esposa de Urías y la deseó en su corazón y la tomó, y pues hizo lo que quiso hacer con ella. Y David, en vez de decir: Dios, he pecado, fallé, él lo que hace una cadena de error tras error tras error. Primero comete el error de no haber salido a la guerra. Segundo error, está con una mujer que ya tenía un marido. Tercer error, manda llamar a ese marido e intenta hacer que él tenga relaciones con su esposa. Sin embargo, no logra hacer que suceda esto. Por lo tanto, hace que este hombre sea el primero en la batalla. En otras palabras, que sea el primero en morir. Entonces está pasando todo esto. David y la mujer de Urías habían tenido a un bebé, habían concebido un bebé. El fruto del pecado que estaban teniendo era este pequeño. Y este pequeño no tenía nada de culpa. Sin embargo, Dios quería enseñarle una lección a David, y la lección era que el niño no iba a poder vivir. De hecho, vemos que Natán se acerca a David y Natán habla con él y le hace reflexionar, y David reconoce su pecado, pero el castigo del pecado iba a caer sobre el pequeño, sobre el inocente. Y es muy interesante todo esto, y quiero que hablemos acerca del título. ¿Por qué el título? ¿Por qué abrazando la voluntad de Dios? ¿Por qué abrazando la soberanía de Dios? Y es que, como podemos ver desde el capítulo 15, Natán se va
y David toma una postura en donde está humillado, en donde está triste, en donde está afligido, en donde está ayunando, está buscando al Señor, intentando obtener su favor, no para con él, sino para con el niño, porque David deseaba que el inocente, el bebé, el pequeño, no padeciese por sus pecados. Sin embargo, tenía que pasar. Sin embargo, un inocente tenía que sufrir por los pecados de David. Y es muy interesante lo que estamos viendo, porque entonces ven los servidores, compañeros de David, que David no se levanta y saben que el niño ya ha muerto. Entonces dicen, no, ¿qué pasa si le decimos a David? David entonces se va a poner peor. Y David se da cuenta de esto y pregunta, ¿será que ya ha muerto? Y le confirman que ya ha muerto. ¿Y qué es lo que hace David? Lo que hace David, vamos a leerlo, porque es interesantísimo. Es para que nosotros aprendamos de su ejemplo. Y esto lo vamos a ver en el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. David, en un momento de máxima tristeza, de máxima aflicción, al ver el resultado que no fue el que él quería, David no obtuvo el resultado que quería. David estaba pasando por un momento tan difícil, ayunó, oró, buscó a Dios de tal manera, pero no obtuvo ese resultado que tanto anhelaba. Pero ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue levantarse, alistarse, prepararse, el bañarse, el cambiarse de sus ropas, nos habla de una postura totalmente diferente, que ha dejado la amargura para tener unas nuevas vestiduras. Ha dejado todo eso que lo tenía en el piso para ahora tomar la posición que a él le correspondía. ¿Y qué fue lo que hizo además de esto? Dice que entró a la casa del Señor y la Biblia dice, y entró a la casa del Señor a hacer pleito. No, la Biblia no dice esto. ¿O será que la Biblia dijo, y entró David en la casa del Señor y empezó a destruir todas las cosas? No, la Biblia tampoco dice esto. Lo que la Biblia nos dice es que David entró a la casa del Señor, entró a la casa de Dios y adoró. Adoró. Aún al no ver la respuesta que él hubiese querido tener, David sometió su carne, su ser, sus emociones, todo lo que es él, a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Adorando. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu reacción cuando las cosas que tú quieres que sucedan no suceden? ¿Cómo te sientes al tú decidiste orar y ayunar 41 días, 20 días, 30 días, 10 días, hacer ayunos completos, ayunos parciales, intentaste lo que sea para buscar el favor de Dios, pero no recibes la respuesta que tú esperabas de parte de Dios? ¿Cómo es la reacción que hay en tu corazón al ver todo esto? ¿Cómo reaccionas tú al ver que tanto esfuerzo que hiciste para no obtener la respuesta esperada? Y esto revela mucho cuál es nuestra posición ante Dios. Porque si nosotros nos acercamos a Dios y ayunamos y oramos, lo hacemos creyendo más en que lo que nosotros hacemos podrá mover el corazón de Dios e ignoramos totalmente la soberanía y la sabiduría de Dios. Y esto es un principio básico. Dios es soberano, Dios es sabio. Y Job nos lo dice mucho, la Biblia entera nos lo dice mucho. ¿Quién podrá aconsejar al Señor? ¿Quién le hablará sabiduría al Señor? ¿Quién le enseñará a él sabiduría? Él es sabio, Él es soberano, Él es entendido, Él sabe, está por encima de todas las cosas. Su sabiduría es mucho mayor que incluso la mejor de la sabiduría. De hecho, Primera de Corintios 1:25 más o menos nos habla de que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. Entonces no hay forma
en que nosotros creamos ser más sabios que Dios. No hay forma en que nosotros hagamos algo que produzca la respuesta de Dios. Dios nos va a dar su respuesta, pero no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros hagamos, depende de su soberanía y de su sabiduría. Es necesario que nosotros comprendamos que no podemos hacer nada para mover esto. Pero sabes, hay una cosa que sí podemos hacer, y es abrazar su sabiduría, abrazar su soberanía. Te lo digo porque podremos pasar por momentos de aflicción, momentos difíciles, momentos complicados en la vida. Y Dios nos ama tanto que nos permite atravesar por esos momentos. Y en ocasiones nos va a respaldar trayendo sanidad, trayendo libertad, cualquier cosa que sea necesario. Pero habrá otras ocasiones donde Dios dirá, es parte de aprender. Es parte de mi plan, es parte de lo que yo espero, es parte de lo que yo tengo planeado. Pero es necesario que seamos humildes, obedientes, para reconocer a Dios a través de estos momentos. Así como David supo que el niño había muerto, supo que Dios había hecho su voluntad y la abrazó. Le dolió, claro, pero abrazó su voluntad y se sometió a ella. Y la respuesta a la sabiduría de Dios, la respuesta a la soberanía de Dios fue adorar. ¿Cómo vas a responder ante las situaciones difíciles? ¿Vas a responder con queja o vas a responder con adoración? Más adelante quiero hacerte un spoiler acerca de cómo culmina en esta historia. Y es que David y Betsabé, o sea, la que era la esposa de Urías, vuelven a estar juntos una vez más y vuelven a tener un hijo. Y este hijo se llama Salomón. Y no solo eso, sino que la Biblia dice de Salomón lo siguiente: y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jededías, a causa de Jehová. Jededías significa el amado del Señor. Jededías significa amado de Jehová. ¿Pasaremos por momentos difíciles? Sí, pero es nuestra responsabilidad y es nuestro trabajo abrazar la voluntad de Dios. Así que quiero invitarte a que sea lo que estés pasando, sea lo que estés viviendo hoy, que tengas la humildad de reconocer al Señor, de decir, Señor, no son mis fuerzas, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda ganar, ni siquiera es mi oración ni mi ayuno, eres tú y tu fuerza y tu sabiduría y tu voluntad quien se va a hacer sobre todas las cosas. ¿Por qué no tomas un tiempo ahí para decirle, Señor, me someto mi carne, someto mi ser, someto mis emociones a la soberanía de Dios y la abrazo? Respondemos a tu soberanía con adoración. Jesús, decido responder a tu soberanía y a tu sabiduría con adoración, porque tú mereces mi adoración. Sea lo que sea que pase, sea lo que sea que ha de venir, tú mereces mi adoración. Amén y amén. Muchas gracias por estar en este episodio. Espero y la palabra que haya traído el día de hoy sea de bendición para ti. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a que este mensaje llegue a muchas más personas y que juntos podamos abrazar la soberanía de Dios. También te invito a que busques por ahí mi canal de YouTube, que me podrás encontrar como Manuel Ramírez, y tengo algunos cuantos podcasts, te los dejaré algunos iconos por aquí. Y es todo. Quiero, antes de irme, agradecer por esta oportunidad y este espacio. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video.